Capítulo 8. Tuvimos que enterrar a Subaru porque no podíamos arriesgarnos a encender un fuego y darle una ceremonia adecuada. Mientras la técnica de Shikamaru arrastraba el cuerpo de Subaru a la tierra, lo miré por última vez. El talismán alrededor de su cuello y los huesos entrelazados en su cabello le daban una apariencia mucho más primitiva de lo que sugerirían sus rasgos delicados. Luego la suciedad reclamó su rostro y el resto de su cuerpo, y marqué la ubicación de su tumba en mi mente. Una vez que Waterfall nos perteneciera, excavaría su cuerpo y se lo llevaría a Konoha. Se lo debía a Subaru. Eso y mucho más. La operación en sí comenzó esa misma noche. Shikamaru había calculado dónde Iwanin seguramente aparecería basándose en su conocimiento de los centros de población, la proximidad a la frontera y las actividades recientes de F. Había creado tantos horarios de patrulla en su vida que le resultó tan fácil como atar un zapato. La primera emboscada estaría cerca, aunque no teníamos forma de saber cuándo nos pasaría la patrulla. Nos quedamos al acecho debajo de las copas de los árboles, tensos y despiertos. Amanecía cuando llegaron, saltando en una formación de 4 hombres a través de las ramas de arriba. A través del follaje, sus caras alertas se hicieron visibles. A excepción de la patrulla, el perímetro estaba vacío. Una muerte confirmada. Nadie vería nuestras técnicas excepto ellas, y no fueron largas para el mundo. Di la señal. El estallido de chakra de Shikamaru los alertó del peligro, pero para entonces los puños negros se habían extendido desde las ramas, sujetando los tobillos con fuerza. Un Iwanin los apuñaló, los otros lanzaron chakra para liberarse. Ninguno notó que venía detrás de ellos. Un segundo después, con la garganta cortada, tropezaron con el árbol. Protegidos por largas sombras, colgaban de la rama, golpeándose unos a otros como campanillas de viento. La vista me recordó el momento en que Tsuji me mostró el matadero de su familia, donde colgaban trozos de carne suspendidos de las vigas, esperando ser cortados. Reprimí la protesta en mi cuerpo. Había matado antes, a menudo, pero generalmente venía a mis enemigos desde el frente, incluso durante una emboscada, lo que al menos les daba la oportunidad de luchar. Una vez que Shikamaru desactivó su técnica, los cuerpos cayeron al suelo con fuertes golpes, arrojando montones de hojas de colores. Verificamos los cadáveres. Su sombra había dejado marcas circulares en sus tobillos. Esto podría delatarnos, dijo. Tendré que cambiarlo en el futuro. Me encargaré de eso. Regresa a la cueva. Estaré contigo en un minuto. Parecía mareado, pero siguió mi orden. Una vez que se fue, me endurecí y usé viento, cuchillas y lo poco que sabía de fuego y agua para preparar el área y los cadáveres. Era una tarea de carnicero, pero estaría condenado antes de darle a Shikamaru un deber como este. ¿Tuviste? Dijo después de que mi horrible trabajo estuvo terminado y me uní a él en la cueva. Hice que pareciera una pelea, regresé, deslizándome contra la pared. Mi estómago se revolvió al ver mis brazos rojos hasta el codo. Después de un rato dijo, no deberíamos dejar sobrevivientes para las primeras patrullas. Las historias tienen que crecer a través de su ausencia. Luché por ponerme de pie. Todavía teníamos trabajo que hacer. Otro lugar para una emboscada se encontraba a solo 30 kilómetros de distancia, cerca de una ciudad. El tiempo pasó en un espantoso monótono. De día nos escondíamos en las cuevas y los bosques. Por la noche arrasamos con un grupo más, sin dejar ninguno vivo. Al principio mi mente se rebeló contra este tipo de trabajo, pronto se volvió aburrido. Después de la 5ª patrulla, me quité el colgante y lo guardé. Ninguna parte de mi familia debería estar lo suficientemente cerca para presenciar esto. Lo que vi, oí y olí en ese momento no tenía color, ni sonido, ni olor. Era una masa gris de experiencia que atravesaba entre el anochecer y el amanecer, con poco o ningún refugio en el bosque iluminado por el sol. Al principio, Shikamaru y yo habíamos hablado mucho, discutiendo cómo hacer esto y aquello, y planeando nuestras peleas. Pero estos asesinatos fueron de una escala que nunca antes habíamos experimentado fuera de las batallas campales. Aprendimos, nos volvimos metódicos, luego silenciosos. Hablar habría significado estar despierto, lo que ninguno de los dos podía permitirse. Dormido, si desea llamarlo así, tuvimos la oportunidad de salir de esto. Dormido, solo estaba el gris, y nada más. Había encontrado este estado mental por accidente, o más bien me había encontrado, y ahora me aferré a él, intenté entrar en él tan a menudo como pude. En cascada pasó la segunda semana, más terrible que la primera.
Cuando el color amenazó con apoderarse de mi mente, recité la misión en mi cabeza, repitiendo sin cesar el plan para el próximo asesinato en mis pensamientos o pensando en el sacrificio de Subaru. Sucedió mientras buscaba comida, mientras cambiábamos a nuevas cuevas, mientras le acercaba la espada a alguien. El mantra proporcionaba un punto de enfoque que aseguraba que mi mente no se alejara del gris indistinto. Durante la tercera semana, Iwa respondió aumentando el número de patrullas y enviando 6 shinobi por equipo en lugar de 4. F sentiría la presencia de Iwa ahora. Sin embargo, no me satisfizo ese pensamiento. Había derramado mi ira después de la cuarta patrulla en el segundo día, cuando me di cuenta de que no podía permitirme las emociones durante este trabajo, cuando comprendí vagamente lo que realmente significaba este trabajo en la práctica. Sin embargo, llegué a odiar el sueño real, si es que lo encontraba. No tuve control sobre mi mente durante ese tiempo. Algunas noches veía a Hinata y Chie, y me despertaba apenas conteniendo las lágrimas. Otros serían perseguidos a través de un desierto árido y rojo por hombres y mujeres con caras desconocidas y sombrías. Cuando me alcanzaban y me destrozaban, me despertaba sobresaltada, con la boca abierta en un grito silencioso. No importa qué sueño, mi corazón siempre latía y solo se calmaba después de recitar la misión en mi mente y trabajar. Algunos días eso fue más difícil que otros. Al final de la cuarta semana, contratamos a una patrulla de 8 Iwanin, el grupo más grande y experimentado hasta ahora. Resultó más fácil de lo esperado. Iruka nos había enseñado una vez que la repetición y la invención eran los padres de la habilidad. Su voz, bien intencionada, sonaba como el barítono de un cuerno lejano. Nos llevó 4 semanas inventar verdaderamente nuestra forma de convertirnos en máquinas de asesinato, y repetimos nuestros inventos todos los días, perfeccionándonos y expandiéndonos, garganta tras garganta. Cuando el sexto miembro de la patrulla se deslizó lejos de mí, limpié mi kunai en la manga de su camisa en un movimiento rápido antes de que se desplomara. Tenía el pelo rojo, los ojos morados y los bigotes ocultos con maquillaje. Detrás de mí yacía el primer tipo que dejaríamos con vida. Estaba inconsciente. Me aseguré de darle una buena mirada a Alita Itaki atado alrededor de mi brazo. Shikamaru todavía estaba luchando contra el último. El Iwanin no tenía idea de lo que le estaba pasando. No sabía de dónde venía el dolor ni por qué su pierna se dobló de repente. En el instante en que gritó, Shikamaru lo golpeó, un golpe limpio, la menor cantidad de movimiento desperdiciado. En lugar de estrangular a la gente, a Shikamaru le había resultado más efectivo dar forma a su sombra en cuchillos, y apuñalarlos con la punta del pie. Cuando el enemigo miró para ver qué sucedía, el cuchillo desapareció, dejando nada más que una herida. Entonces Shikamaru mejoró. Dejó de golpear todo el pie. La mitad fue suficiente para sorprender al enemigo. Sin embargo, si tenía una mentalidad cruel, podría empujar su sombra hasta el talón de un hombre, conduciéndola hasta la rótula sin que nadie fuera más sabio. Eventualmente, el cuchillo perdió su forma, sin embargo. Mantenerlo bonito era demasiado trabajo para muy poco beneficio. Un pico brusco era suficiente. ¿Sellos manuales? Nunca había usado ninguno después de la segunda semana. El juego de herramientas de Nara fue hecho para el asesinato. En un hombre como Shikamaru encontró todo su potencial. Él era la sombra debajo de tu cama, la muerte silenciosa que te perseguía en tus sueños. De alguna manera le tenía miedo. No habíamos hablado durante semanas en las que también había dejado de fumar. Se había detenido porque fumar era normal y algo a lo que volver en lugar de traerlo aquí. No tuve respuestas. Buscarlos habría significado pensar demasiado, me haría caminar demasiado cerca para despertarme. Y luego, como si nada hubiera pasado, todo se detuvo después de la quinta y última semana. Como había sido nuestro objetivo, Waterfall ya estaba arrastrándose con Iwanin. La noche anterior, habíamos colocado el mapa con ellos. Les tomaría al menos un día verificar que fuera real y útil. Actualmente, nos paramos en un acantilado con vistas a las llanuras del norte de Waterfall. La hierba todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. El sol hacía que los prados y las colinas brillaran como cuchillas pulidas. El otoño había llegado, convirtiendo el mundo en oro y rojo. Shikamaru y yo estábamos vestidos de civiles. Hasta que llegamos al sur y de allí a Gras, fuimos refugiados. Shikamaru llevaba una camisa de algodón desgarrada y holgada. Se había teñido el pelo de castaño. Mientras descendíamos por el camino rocoso por el acantilado, dijo, tendremos que empezar a hablar de nuevo. Su voz me sorprendió. Fue duro por el desuso, como lo sería el mío.
Está bien, dije, buscando palabras. ¿Cómo estás? Esa no es una buena pregunta. Lo sé. Nos quedamos en silencio nuevamente y seguimos caminando, dos leñadores huyendo de la devastación hacia el norte, buscando una vida mejor. Habíamos planeado nuestros golpes en las patrullas de Iwa de una manera que los enfocaría primero en el norte, llegando a lo más difícil. La gente creía en nuestra historia de refugiados con bastante facilidad, y ya estábamos a la mitad de Waterfall. Fuera de mis días en Genin, nunca había tenido una misión tan fácil como esta. Todos los días caminábamos millas y millas, y hablábamos con personas que pasaban. Tenían familia en el norte. Eran comerciantes del norte. Habían crecido allí, y no era el lugar más perfecto para encontrar paz, calma y serenidad. El norte. El norte. El norte. Sus rostros abiertos y angustiados me royeron. Di una palabra de respuestas. 2, si me sentía caritativo. Shikamaru explicó que todavía estaba en shock por nuestra cabaña incendiada. Luego continuamos antes de que pudieran hacer preguntas más detalladas. No tenía nada que hacer más que caminar. Traté de obligarme a volver a ese estado gris y aburrido, pero no funcionó. No había asesinatos por hacer, ningún mantra para enfocar mis pensamientos. El color estaba por todas partes a mi alrededor. Un ligero sonrojo de esfuerzo en una cara pálida. El fuego rojo y naranja dentro de la corona de cada árbol alrededor. El azul profundo e infinito del cielo, ya sea de día o de noche. Pronto el mundo volvió a oler, siguió frotando mi nariz contra el aroma a tierra del bosque. A partir de entonces, solo fue cuestión de tiempo antes de que encontrara el sabor y me hiciera recordar el sabor de las bayas y las nueces, y el del pan tostado que de vez en cuando compartíamos con otros viajeros. Todas estas sensaciones, todas estas cosas que hicieron que estar vivo fuera algo digno, fueron empujadas hacia mí sin importar si las quería o no. Era demasiado brillante, demasiado vívido, demasiado ruidoso. Y pronto llegó a mi mente, trajo vida a mis pensamientos y recuerdos, me hizo sentir tan cerca de ellos como siempre lo había estado. Si tan solo hubieran sido recuerdos felices. Pero lo que vi ahora en un color sorprendente, con crueles detalles, fue a mi familia, y luego me convertí en carnicero. Docenas de Iwanin sin rostro me visitaban a diario. Los había tratado como ganado para ser sacrificado. Me habrían hecho lo mismo, pero todavía pensaba en ellos. ¿Cómo lo hizo Shikamaru? Podía hablar con la gente. El bastardo incluso logró sonreír. Mis intentos parecían lisiados y cojos en comparación. Un día reuní el coraje para preguntarle. Me había acostumbrado a su voz, pero nunca olvidaría la crueldad descubierta en él. Recuerdo mi hogar, dijo, encendiendo un cigarrillo. Konoha, estás pensando demasiado amplio. Estábamos cruzando un arroyo y él saltó de roca en roca, haciendo un equilibrio falso como lo haría un civil en caso de que alguien nos estuviera observando desde muy lejos. ¿A quién extrañas más? Preguntó desde el otro lado. Esa es una pregunta tonta, le dije, siguiéndolo. Hazme reír. Mi familia. Hinata. Chide. Pensé un segundo más y luego agregué. Me encantaría tomar una copa con Kiba y Sakura. O con la abuela Tsunade y el viejo pervertido. Jiraiya-sama. ¿Quién más? Ni siquiera puedo comenzar a contar con qué frecuencia Sakura me ha dicho que es una amenaza para toda la feminidad. Shikamaru sacudió la cabeza. ¿Qué está haciendo consigo misma de todos modos? ¿Se ha encontrado un chico? Nunca la vi cuando estábamos de permiso. Lo último que escuché fue que se puso con un chunin que había enseñado en un curso de medicina nin, dije. Estábamos trepando a un árbol podrido que conducía a una repisa desde donde deberíamos volver a encontrarnos en un camino. No envidio al hombre. Shikamaru tarareó en comprensión. Sasuke es un acto difícil de seguir. Lo es, dije solemnemente, manteniendo un control sobre un viejo dolor que era mejor dejar olvidado. Cuando Sakura y Sasuke se casaron, Sasuke ya había sido capitán de Anbu. Sus actos en la misión que le quitó la vida habían sido heroicos. Su unidad fue clasificada, pero cambiaron algunos detalles y todavía la escribieron en los libros de historia. Un día, Chi aprendería sobre Sasuke en sus clases. Ella debería. El anterior colapso de Kumo se había estabilizado durante medio año después por el impacto de su sacrificio. También le había dejado a Sakura una viuda sin hijos a la que ahora le costó muchísimo volver a encarrilar su vida. Había pasado mucho tiempo de mi licencia con ella, tratando de aliviar ese dolor. Cualquier hombre que tuviera que llenar los zapatos de Sasuke tenía una tarea imposible por delante. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu familia cuando vuelvas a Konoha?
Shikamaru preguntó, agachándose sobre una repisa enmarcada por la luz del sol. Excursión familiar en casa de Ichiraku. Su enfoque tenía la sutileza de Jiraiya en un baño público, pero mis labios se crisparon ante la idea de visitar al viejo Teuchi Ayame con mi familia. Tenía que hacer que Chie se volviera adicta al ramen antes de que Hinata la convirtiera en comida saludable. Sin lugar a dudas, Hinata me discutiría en una esquina con puntos sensibles. Sin opciones, no tendría más remedio que recogerla, arrojarla a la cama y seguir mi camino con ella. Después, cuando Hinata estaba dormida, salía por la puerta trasera con Chie y le presentaba la maravilla de los fideos nocturnos. Esa es una cara increíble, dijo Shikamaru con un tono satisfecho. Se lo había ganado. ¿Qué estás pensando? Fideos y sexo, dije. Él se rió, y nos quedamos en silencio, esta vez fácil, mientras nos abrimos paso entre la maleza, hacia la carretera. ¿Qué pasa contigo? Pregunté más tarde, mirando cómo las hojas caían por el aire mientras Shikamaru se filtraba contra un árbol. ¿Qué harás cuando vuelvas? Aunque su rostro se veía sereno, había encontrado un parpadeo en sus ojos que solo podía explicar a la luz del mes pasado. Sin embargo, si tenía el mismo dolor que yo, ahora tenía una forma de ayudarlo. Me había levantado. Era hora de devolver el favor. Alimentando a los ciervos, dijo, terminando. Jugar shiji con mi padre. Ese tipo de cosas. Una vez que estuvimos en movimiento nuevamente, la forma de su boca y las líneas finas alrededor de sus ojos me dijeron que planeaba guardar silencio ahora. Vamos, le dije. Eso ni siquiera está cerca de todo. ¿Qué hay de Ino? ¿Qué hay de ella? Eres un bastardo terco, ¿lo sabes? Haciéndome eco me consiguió una ceja levantada. Eres uno para hablar. Todavía no he conocido a una persona más mulish. Lo dejaré pasar por ahora, dije. Finalmente habíamos llegado a la carretera. Estaba seco y polvoriento y conducía directamente hacia el sur. Sin embargo, todavía quiero saber más sobre ti, Ino. Él me ignoró, mientras yo seguía usando el buen ánimo que me había dado antes para darle la espalda. No lo quiso. Lo miró todo menos a mí. ¿Bien? Le pregunté cuando nos había pasado un carro. ¿Bien qué? ¿Qué hay de Ino? Shikamaru hizo un molesto chasquido con la lengua. Me estaba acercando. No hay nada de qué hablar. No te creo, le dije. Un momento después agregué. Entonces, una vez que vuelvas y te reúnas con ella. Dejando que las palabras cuelguen en el aire como una promesa. Maldición, Naruto, ¿quieres saber qué posiciones? Shikamaru se detuvo y cerró los ojos. Sin embargo, lo había imaginado, lo estaba imaginando ahora mismo, sin importar cuánto argumentara en contra. Eres una maldita amenaza, dijo Shikamaru, metiéndose las manos en los bolsillos. Lo tomé como un cumplido y planeé mi próxima pregunta para sacarle más provecho. Me mantuvo ocupado. Mantenía alejados otros pensamientos más oscuros. La noche fue una triste realidad. Shikamaru me había hecho hablar. Me hizo recordar las cosas buenas de mi vida. Sin embargo, no se había llevado las cosas malas. Cuando contemplé la fogata, encontré todo. Lo bueno, lo malo, lo monstruoso. Mi cuerpo todavía temblaba en momentos aleatorios. Los pensamientos de muerte y asesinato persiguieron vislumbres de mi familia, como los carceleros que intentan acorralar a los reclusos durante un motín en la prisión. Fui humano otra vez. Quizás demasiado humano. Tendría que vivir con estos recuerdos toda mi vida ahora. Ya no podía huir de ellos. F se había despertado alguna vez. Un día después nos encontramos con un niño en el camino. Tenía 12 años, tal vez 13. Tenía un cuerpo fibroso, musculoso y bronceado por el trabajo duro afuera. Llevaba un gran paquete de ramitas, y caminamos por el camino uno al lado del otro por un rato. Sus pálidos ojos azules traicionaron su curiosidad, incluso mientras mantenía su distancia. Sin embargo, fue menos cauteloso de lo que pensé. Desde el norte, ¿eh? Dijo una vez que pudimos hablar. Hemos escuchado que hay problemas allá arriba. Creo que llegará pronto. Siempre lo hace. No pareces demasiado preocupado, le dije. Cosas como esta han estado sucediendo desde que tengo memoria, dijo. No hay nada más que resistirlo. Lo superamos las otras veces. También lo superaremos. El niño tenía más peso adulto en él que muchos tipos que conocía. Fue algo triste de ver. Si tenía 12 años, entonces había nacido un año más o menos antes de que comenzara la guerra. Seguí hablando con él. Estaba sorprendentemente abierto, dado el estado en que se encontraba la cascada.
Sus padres tendían a un huerto a 1 hora al sur de aquí, que estaba lo suficientemente alejado de la carretera para nunca ver a muchos visitantes. Había visto un shinobi una vez en su vida, y eso solo brevemente en una posada. Le dije, ¿qué estabas haciendo tan al norte, entonces? Levantó los hombros para indicar las ramitas. Siempre hago mandados para mis padres. Es lo que hago. Me reí rápidamente. No comprarlo. Seguramente podrías hacerlo más cerca de tu huerto. ¿Qué estabas haciendo realmente? La mayoría de los adultos se callaron y me dijeron que me fuera a joder. Sin embargo, todavía era un niño. Un fino rojo espolvoreó sus mejillas. Hay un pueblo cerca de donde te conocí, murmuró. ¿Y? Hay una chica allí. Estaba mirando directamente a la carretera. Le sonreí por encima de su cabeza a Shikamaru, quien estaba listo para entrar en acción. Ahora que no se trataba de su propia vida amorosa, se había vuelto notablemente menos tenso. No hay necesidad de ser tímido, dijo Shikamaru. Ella debe ser linda, para que puedas caminar hasta su pueblo. Me acerqué para escuchar un susurro audible. Para algunas chicas, ¿vale la pena, eh? Este tipo, le hice un gesto a Shikamaru, incluso conoció a una mujer en otro país y la visitó. ¿Cómo es eso de perseguir tus sueños? Durante meses tuve que hacer todo trabajar por mi cuenta hasta que regresó a nuestra cabaña. ¿Dónde vivía ella? Preguntó el niño mientras Shikamaru me estaba acariciando mal sobre la paca de ramitas. ¿Has oído hablar de Suna? Yo pregunté. Sus ojos se abrieron. Eso es lejos. Para cuando el camino se bifurcó, el sol estaba a medio camino y las hazañas de Shikamaru en Suna habían crecido a proporciones épicas. No 1, ni 2, pero 3 mujeres habían estado compitiendo por su atención. Les había dado a todos una oportunidad justa, y luego se conformó con una chica más cerca de casa. El niño estaba fascinado. Tendría una gran historia que contarles a sus amigos una vez que nos fuéramos. Cuando estábamos a punto de despedirnos de él, arrugó la cara. Nos estaba mirando, como para convencerse de algo. Luego se encogió de hombros. ¿Quieres venir y conocer a mis padres? No está lejos. Estoy seguro de que les gustaría saber lo que sucede en el norte. Siempre lo hacen. No puedo prometer que te dejarán dormir aquí. Pero seguramente habrá algo de comida para ti. Mi madre es una gran cocinera. Intercambió una mirada con Shikamaru. ¿Fue una trampa? El niño parecía lo suficientemente honesto, pero demasiado confiado para vivir en un país en guerra. Por otra parte, esa había sido mi impresión de las tierras bajas de Waterfall en general. En contraste, la gente del norte eran bastardos cautelosos, cuya desconfianza se hizo más fuerte cuanto más te acercabas a las ruinas de Taki. Me encogí de hombros. Claro, chico. Vamos. Mañana aumentaríamos nuestra velocidad y atravesaríamos la frontera hacia Grass. ¿Por qué no comer la última noche con estilo? Una parte más oscura de mí pensó que, de todos modos, había poco que pudiera amenazarnos a Shikamaru y a mí después del mes pasado. Un camino poco transitado nos condujo primero al lado, luego a través de un pequeño bosque. Seguimos un camino que serpenteaba paralelo a un arroyo y en el otro extremo encontramos el huerto, donde hileras y hileras de manzanos y perales se alineaban como soldados. La corriente corría delante y alrededor de ellos como un comandante dirigiéndose a sus tropas, y a cada fuerte ráfaga de viento las ramas se doblaban de lado, saludando órdenes. Las chozas de madera estaban esparcidas por todo el lugar. Cobertizos de herramientas, nos dijo el niño mientras trepamos por la valla y tomamos un atajo a través de las filas de árboles. En una loma con vistas al huerto se alzaba una casa tradicional. Era una buena posición, pero lejos de los árboles. La casa se sentía distante del huerto, como si perteneciera a otro lugar. El sol poniente nos calentó la espalda mientras subíamos la loma. Las cigarras y las ranas estaban pasando el mejor momento de sus vidas. El niño nos contó cómo se levantaba temprano cada mañana para ayudar a sus padres a cuidar los árboles. La puerta estaba abierta, y el camino de guijarros hasta la puerta conducía más allá de un campo a la derecha, donde una estatua de pájaro tallado vigilaba el cultivo de hierbas. Se había arrojado una capa sobre un ala. Botas sucias, guantes y otros electrodomésticos de jardín yacían en el suelo. La voz de una mujer sonó a través de las delgadas puertas de papel más adelante, tarareando una melodía optimista. Todo el lugar parecía tan onírico y tranquilo que empecé a dudar de que en realidad estuviera despierto. Shikamaru trató de ocultarlo, pero sus ojos tenían la misma fascinación. «Estoy de vuelta», gritó el niño adentro, bajando su fardo de ramitas.
He conocido a algunas personas en el camino. ¿Pueden comer con nosotros? Son del norte. El zumbido se detuvo. Estaré contigo en un segundo, respondió la madre, su voz mucho más cautelosa que la de su hijo. Un momento después, pisadas vinieron del pasillo. El rostro de la mujer se congeló en el acto cuando nos vio. El buen shinobi sabía cómo reconocerse el uno al otro. Nuestro rumbo nos delató. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, instintivamente seguimos los mismos pasos. Verificamos las armas, fortalezas, debilidades, cualquier cosa que pudiera extraerse de un vistazo rápido. No esperaba un shinobi en este huerto. Tampoco ella. Su rostro estaba tenso y peligroso, mientras que Shikamaru tenía una expresión indescifrable. Ambos estaban listos para escalar en cualquier momento, y no tenía dudas de quién ganaría esa pelea. Sin embargo, no vine aquí para crear un huérfano. Esta no es la forma en que pensé que sería, chico. ¿Por qué no te acercas a tu madre? Creo que eso la tranquilizaría. Mirando a la kunoichi, dije, no hay necesidad de pelear. Sigamos hablando primero, mientras ponía una mano sobre el hombro de Shikamaru. Ven detrás de mí, le dijo la madre a su hijo, su voz era de hierro puro mientras empujaba al niño detrás de ella con una fuerza que hizo que los ojos del niño se abrieran. Esperaba que el padre entrara a la casa en cualquier momento. Con nuestra suerte, él también sería un shinobi. ¿Tu pueblo? La madre preguntó. No creo que creas nada de lo que digo de todos modos. Esta introducción realmente había pasado como un tazón derramado de ramen. Somos de Konoha. Sus ojos eran pequeñas rendijas sospechosas. Eso está a cierta distancia. Me encogí de hombros. Estamos aquí por negocios. Tuve una conversación con F. Ella se crispó ante el nombre. Fue más una reacción de lo que esperaba. ¿Estaba oxidada? Por la forma en que el niño había hablado de su familia, habían estado atendiendo a este huerto durante casi una década. ¿Había ido a la clandestinidad para criarlo? ¿Dejó la resistencia? No estamos respondiendo a F de ninguna manera, dijo Shikamaru, llegando a la misma conclusión. Tu secreto está a salvo con nosotros. ¿Quién es F? El niño le preguntó a su madre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Los conoces? Mientras estaba de pie detrás de ella, se había encontrado un cuchillo. Lo sostuvo sin amenazas, pero la promesa estaba allí. Lastimar a mi madre y te destriparé como un pez. Ella lo hizo callar, sin apartar la vista de nosotros. ¿Cómo sé que dices la verdad? Puse los ojos en blanco. Siempre es la misma pregunta, ¿no? Sabes que no hay garantías en nuestra profesión. Ella nos miró un momento más, luego se relajó cuando otra presencia apareció detrás de nosotros. La vista me dejó sin aire. El padre tenía el pelo rubio platino cortado en los hombros. Su nariz era delicada en comparación con su barbilla ancha. Sus ojos. Conocía ese tono de azul pálido. El niño también lo tenía. Pero con el cabello oscuro del niño, ni siquiera había estado cerca de hacer la conexión. ¿Qué en el mundo? Shikamaru dijo. No puedes hablar en serio. La apariencia de Shikamaru también alertó al hombre. Mostró un momento de sorpresa, luego sus ojos se convirtieron en charcos de nada. Me aclaré la garganta. Voy a repetir lo que le dije a tu encantadora esposa. No estamos aquí para pelear. Tu secreto está a salvo con nosotros. Un secreto infernal, dijo Shikamaru en voz baja. Ignóralo, le dije. Todavía está en estado de shock. Se desvanecerá. Ahora, como dije, mantendremos esto entre nosotros. Pero maldita sea, no dejaré este lugar sin la imagen completa. ¿Cómo terminó un Yamanaka en un huerto? ¿En cascada? ¿Yamanaka? El niño preguntó. Su madre me estaba mirando dagas. El padre dijo, ¿me das tu palabra de que no me llevarás a Konoha? Si la explicación es razonable, lo hago. ¿Por qué su palabra debería significar algo? La madre preguntó. Llegué al padre con mi mano. Nos sacudimos, agarrando los antebrazos. Uzumaki Naruto, le dije. Comandante de las fuerzas de Konoha en Grass. Esta es Nara Shikamaru. Uzumaki, ¿eh? Has venido al mundo, muchacho. Lo último que escuché es que tu nombre y el Uchiha acababan de ser entregados a Kakashi. Sacudió la cabeza como para deshacerse de viejos recuerdos. Yamanaka Shuichi. Ex Junin de Konoha. Él suspiró. Déjame decirte el resto sobre algo de comida y bebida. Probablemente ya te habrás dado cuenta de la mayor parte, le lanzó a Shikamaru una mirada de complicidad, pero tal vez si completé los detalles, no pensarás demasiado mal. De mí.
Por la forma en que la madre todavía nos miraba, tuve la sensación de que sería una cena sombría. La historia de Shuichi era sobre lo que esperaba. Al comienzo de la guerra, Konoha había llevado a cabo algunas misiones conjuntas con Taki. En uno de ellos, Shuichi conoció a la madre del niño, luego a un Chunin, y se cayeron bien. Inventarían todo tipo de excusas para alejarse de sus pelotones y tener tiempo para ellos mismos. Cientos de cuevas y cascadas escondidas les dieron un fácil acceso a la privacidad, y meses después, la niña estaba embarazada. Mientras tanto, la guerra empeoró. Trozos y pedazos de cascada se rompieron y cayeron sobre Iwa. Shuichi, aunque apenas tenía 20 y tantos años, era un Chunin de cierta reputación. Sabía lo suficiente sobre la política de Konoha para saber que pronto entraría la orden de un retiro. El árbol del héroe ya estaba envenenado. Una o dos batallas más para mostrar buena voluntad, y luego toda la ayuda que obtendría Taki vendría en forma de armas y suministros. Dejarían el país solo, y con eso la madre de su hijo por nacer. Hizo una carrera por ello. Esperaron una de las últimas batallas, y en el caos que siguió se fue al bosque, dejando atrás el mundo shinobi. Durante meses permanecieron en los bosques, alejándose de cuevas, campamentos y ciudades. Cuando Iwa ocupó Waterfall por fin, conduciendo los restos de la fuerza shinobi de Taki bajo tierra, Shuichi y su esposa emergieron y construyeron el huerto. Eligieron un lugar apartado, a cierta distancia del pueblo siguiente, y lejos de cualquier cueva o frontera. Todas las noches en los primeros meses, Shichi salía a las aldeas circundantes y usaba los trucos mentales disponibles para que pareciera que el huerto y su familia siempre habían estado allí. Poco a poco llegaron a ser civiles. No entiendo cómo te mantuviste a salvo, dije, saboreando el increíble asado, lo mejor que había comido en meses. Entiendo que Iwa podría no conocer tus caras, pero la resistencia debería. Debería haberte encontrado hace mucho tiempo. La cascada no es tan grande. Debería irse a la cama, interrumpió la madre, tirando a medias del niño. Esto no es hablar para él. Shuichi sacudió la cabeza. Déjalo quedarse. Ya tiene la edad suficiente. Esta también es su realidad, nos guste o no. Una vez que las cosas se arreglaron, Shuichi sirvió más sake, incluso una taza para su hijo, y dijo, Fu y yo hemos llegado a un acuerdo. Ella no nos molestará. Incluso Shikamaru, que había estado meditando todo el tiempo, apenas tocando su plato, levantó la vista de su taza. ¿Un acuerdo? Difícil de creer. Tuve el placer de tratar con ella, dije. Ella no es del tipo de acuerdos. Ella tenía pocas opciones en el asunto. Es un secreto conocido por algunos en la jerarquía de Konoha, pero casi nadie en sus propias filas. Los que sabían ya habían sido asesinados por la guerra. Suficiente. Dijo la madre. No me importa la edad que tenga, este no es un tema para nuestro hijo, Shuichi. Resuelta, se puso de pie, arrastrando a su hijo lejos de la mesa y subiendo las escaleras. El niño estaba tan abrumado que ni siquiera protestó tanto. Supongo que tiene razón, dije. Shuichi tarareó sin comprometerse. ¿El secreto? Shikamaru preguntó. Shuichi nos miró a los dos con una mirada de búsqueda, luego se echó hacia atrás y dijo, Fu comenzó esta guerra. Sucedió inadvertidamente, un accidente inocente de su parte, se podría decir. Como me enteré, ella siempre fue un alma muy confiada, y bastante incomprendido por el resto de la aldea, sospecho que no muy diferente a usted. Mi esposa me dijo que ansiaba compañía, precisamente porque casi nadie se molestaba en hablar con ella. Para ser sincero, no me sorprende que se haya aferrado a nadie quien le dio la hora del día. Dio la casualidad de que un día alguien era un espía de otra aldea. Es difícil decir cuál. Podría haber sido Kumo, podría haber sido Iwa. Incluso Kiri es una posibilidad. Supongo que no. No importa quién lo hizo. El resultado es evidente. Se abrió y, unos meses después, el secreto del Hero Butter se dio a conocer en todo el mundo. Shuichi giró la taza de sake en sus manos, perdida en la memoria. Solo los líderes de Taki y algunos en Konoha sabían de su participación, y trabajaron duro para mantenerlo en secreto. Quizás por culpa porque la empujaron a los brazos del espía, o porque sabían que la guerra era inminente y la necesitaban. Fuerza. Ciertamente no podían permitirse aún más desconfianza entre ella y la fuerza general Shinobi. La última vez que vi a alguien tan mudo, Gigi acababa de contarme sobre mi ascendencia. ¿Y te deja vivir? Pregunté incrédulamente. La sonrisa de Shuichi estaba impregnada de hierro. Es una espina en su costado, sin duda, pero tengo salvaguardas en caso de que intente dañarme a mí o a mi familia.
Ella lo sabe, así que no se moverá, ni siquiera para decirle a Konoha que todavía existo. Más tarde esa noche, después de que Shuichi nos había mostrado un cobertizo con paja, me tiré, me di la vuelta, dormitando durante unos minutos solo para despertar de un escenario de pesadilla. 2 horas después, me di por vencido. Las imágenes en mi cabeza se mezclaban y caían, y odiaba ver recuerdos de Hinata, Chie y mis amigos mezclados en la guerra. Además, no podía sacar a F de mi mente. ¿Era por eso que se había convertido en esta caricatura de sí misma? ¿Impulsado solo por la culpa y el deseo de nunca más aprovecharse de esa manera? El sueño de Shikamaru no fue menos molesto que el mío, pero no se despertó. Por la forma en que se retorcía, me preguntaba si tenía suerte. Salí a caminar y bajé al huerto, deambulando bajo las ramas iluminadas por la luna de los manzanos para aclarar mi cabeza. Tomé una manzana de una y la mordí. Desde el estanque llegó el sonido de saltar piedras. El niño estaba parado al borde del agua, perdido en sus pensamientos, su pulgar e índice frotando la superficie lisa de una piedra plana. Una linterna se encontraba en una roca junto a él. «Hola», dije, recogiendo algunas piedras. Saltar piedras me hizo recordar al viejo. Al principio no conseguí lanzar shuriken, sin importar cuán bien Iruka explicara el giro de su muñeca. Entonces el viejo vino y dijo que era como saltar piedras, y las cosas hicieron clic. Una vez que Chie tuviera esa edad, le enseñaría lo mismo. Nunca supe que eran shinobi, dijo el niño después de un rato. Pensé que eran diferentes a otros padres, pero eso es todo. Se enojarían por las cosas más tontas. Quedarse hasta tarde en la aldea y cosas así. Inspeccionó su piedra a la luz de la linterna. La guerra no es tan mala aquí, así que pensé que solo les preocupaba que los tipos mayores me dieran sake. Envió la piedra volando. En cambio, temían que algún shinobi me reconociera y me cortara la garganta como si nada, como lo hicieron, supongo. Le dije. No descartaría la teoría del sake. Puedo garantizarle que desempeñó algún papel en sus decisiones. Levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabrías? Tengo una hija. Le patearía el cráneo a cualquier hombre que le diera algo de beber antes de que esté bien y lista para ello. Creo que cualquier padre decente tiene esa idea en su cabeza en algún momento. Es lo que haces por personas que significan el mundo para ti. Una expresión tímida parpadeó en su rostro. Quizás menos violentamente. Quizás, permití. ¿Te hubiera gustado crecer como un shinobi? Él se encogió de hombros. No tengo idea de lo que significa ser un shinobi. Bueno, además de las cosas que escuchas de vez en cuando. Asentí y continuamos saltando piedras. Tenía una pregunta en mi mente que sonaría extraña, no importa cómo la preguntara. Seguí rebotando, buscando una buena forma de expresarlo, y fallé. No era un orador delicado. Hinata habría encontrado una mejor manera. Por curiosidad, ¿estás orgulloso de tus padres? ¿A qué te refieres? Son ninjas desaparecidos. Dejaron a amigos, familiares y al país en una situación de mierda. Huyeron de una guerra que podría haber utilizado a todas las personas, donde podrían haber marcado la diferencia. Su ceño bajó. Es una pregunta tonta. No tienes que responder, le dije. Tus padres me pusieron en una posición difícil, pero mantengo mi palabra. No los cederé al Brass. Frotándome la nuca, miré hacia el estanque. Lo siento. Tienes razón. Es una pregunta tonta. Hoy te hemos dejado caer una gran cosa, y aquí estoy, empeorando las cosas, por supuesto que estoy orgulloso de ellos, dijo, mirándome como si fuera estúpido. Están molestando como el infierno y es extraño que fueran shinobi, pero ¿qué importa? He escuchado las historias, ¿sabes? Las leyendas y esas cosas, con bolas de fuego y relámpagos y todo. Pero esos son solo historias. Prefiero tenerlos aquí. ¿Quién no lo haría? El niño resopló, envió otra piedra saltando, luego se alejó con la linterna, subió la loma y regresó a la casa. Me senté en la roca y seguí mirando el estanque, atónito ante la certeza de sus palabras. ¿Quién no lo haría? Había una lección en esas palabras, pensé, y tal vez necesitaba la visión de un niño, esa seguridad inocente, para enseñarla correctamente. Más tarde, de vuelta dentro de la casa, encontré a S.H. Shichi todavía despierto en la mesa, la jarra de sake vacía ahora. El descanso también parecía algo difícil de conseguir para él. Le pedí papel y pincel, y me lo dio sin comentarios. Ya sea porque estaba demasiado perdido en sus pensamientos o porque me había presentado como comandante, no podía decirlo. Cuando terminé de escribir, guardé los suministros y me quedé dormido.
A la mañana siguiente, Shikamaru y yo nos paramos al borde del huerto, donde Shuichi nos estaba despidiendo. Nos habíamos despedido del niño y su madre en la casa. Buena suerte, dijo Shuichi. ¿Lo necesitas igual?, le dije. Ir a Konoha no es una opción, pero preferiría que te mudes a otro lugar. Este país está a punto de atascarse con Iwanin. Las tierras altas ya lo están experimentando. No pasará mucho tiempo hasta que llegue las tierras bajas también. No es seguro aquí. No es seguro en ningún lado en este momento, dijo. No voy a dejar atrás mi huerto debido a algunos Iwanin enfadados. Esta es mi vida ahora, y me condenaría si lo abandono tan fácilmente. Él sonrió. Tendremos cuidado, lo prometo. Somos buenos evadiendo a los demás. Ahora que sabemos que algo está por venir, tomaremos las medidas correctas. Le dije, realmente espero que tengas razón. Busqué en mis bolsillos, mi mano pronto emergió con un pergamino. Aquí. Escóndelo en un lugar seguro y dile a tu hijo dónde está, en caso de que tenga que usarlo. Shuichi frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lo llevará a Konoha con un nombre falso. Tiene mi huella digital, sangre y chakra. No lo rechazarán. Sé que piensas que no lo necesitarás, pero tómalo de todos modos, por si acaso. Me haría sentir mejor, si nada más. Tal vez incluso aliviaría algo del estrés en mi conciencia, porque lo que había estado haciendo aquí en Waterfall lo había arruinado bien y correctamente. Shuichi tomó el pergamino. Gracias. Espero que nunca llegue a eso, pero lo aprecio. Asentí y me giré para irme. Shikamaru murmuró algo y me siguió. Media hora después, los hombros se relajaron. Otra hora después, perdió el ceño fruncido que se había mantenido fijo desde el momento en que había visto a Shuichi ayer. Una vez que nos detuvimos en un arroyo millas más al sur, el maquillaje se desprendió. La ropa civil fue quemada en un montón. Nos convertimos en nosotros mismos de nuevo. ¿Lo conocía de Konoha?, pregunté mientras nos dirigíamos hacia el oeste, ahora volviendo hacia Grass. De él, dijo Shikamaru secamente. Era el tío favorito de Ino. Ella quedó devastada cuando llegó la noticia de que murió. Oh. No tenía idea de qué más decir a eso. La mañana fue brillante y llena de la canción de las alondras cuando saltamos de nuevo a la seguridad de los árboles. Hoy, su ruido me molestó. ¿Cómo es que a la naturaleza nunca le importó cuánto estaba en desacuerdo con el resto del mundo? Siempre fue lo mismo. Independientemente de lo que sucedió, las nubes se movieron a la deriva e hicieron lo suyo. Animales pisotearon. Las olas iban y venían. Girando y girando como una peonza se fue el sol y la luna, mientras nos sentábamos en el borde aferrándonos a nuestra querida vida, preguntándonos cuándo nuestros dedos se resbalarían y nos caeríamos, rompiéndonos el cuello.